El tazón de porcelana no se rompió al caer al piso, pero el sonido, un golpe sordo y pesado contra el caoba, resonó por el comedor como un mazo. Ni siquiera te acercas a la mujer que es mi madre. Elena se recostó en su silla, los eslabones dorados de su pulsera tintineando. No miró el caldo derramado ni cómo se filtraba en la veta de la madera. Me miró a mí. Sus ojos eran dos piedras de pedernal, fríos y chispeantes con una crueldad que ya no se molestaba en ocultar. Al otro lado de la mesa, mi hijo, Mateo, miraba fijamente su copa de vino. Giraba el líquido rojo profundo, viendo cómo las piernas del vino cubrían el cristal. Su silencio era un manto pesado y sofocante. Siéntate, Carmen. Estás armando un espectáculo. La voz de Mateo era un zumbido bajo, sin la calidez que solía tener cuando era niño y me tomaba de la mano en el mercado. No levantó la vista. Ya nunca lo hacía. Me quedé de pie, los dedos aún curvados como si sujetara el fantasma del tazón. El vapor del caldo derramado se elevaba en delgadas tiras burlonas. Mis piernas se sentían como madera blanqueada por el sol, quebradizas y propensas a romperse, pero las obligué a sostenerme. Durante 3 años, había sido el fantasma en esta casa. Yo era quien remendaba las cortinas de encaje, quien sabía exactamente qué tabla del pasillo crujía, quien se desvanecía en el papel tapiz cada vez que los amigos de la alta sociedad de Elena llegaban con sus risas agudas y juicios más afilados. Lamento que la sopa no fuera de tu agrado, Elena. Mantuve mi voz delgada, etérea, la voz de una mujer que había olvidado el sabor de su propia fuerza. Alcancé una servilleta de lino para limpiar el desastre, mis movimientos deliberados y lentos. Quería que vieran el temblor de mi mano. Era mentira, una vibración practicada de los músculos, pero cumplía su propósito. Les hacía sentir poderosos. No es solo la sopa, Carmen. Es la atmósfera. Es como te quedas ahí. Mi madre sabe cuándo salir de una habitación. Ella entiende que una casa como esta requiere cierta gracia. No este aire asfixiante del pasado. Elena golpeó la mesa con una uña perfectamente arreglada. El sonido era una ejecución rítmica. Mateo, díselo. Dile sobre los folletos. Mateo finalmente me miró, pero sus ojos pasaron a través de mí como si fuera un cristal sucio. Encontramos un lugar, mamá. En el valle. Es tranquilo. Hay enfermeras, gente de tu edad. Ya no tendrás que preocuparte por las escaleras ni por cocinar. Elena cree que es lo mejor, y yo estoy de acuerdo. Mantener esta casa es demasiado para ti. El valle. Una palabra sanitizada para un almacén de desechos. Sentí la corriente fría del aire acondicionado en mi cuello, un contraste agudo con el calor que subía en mi pecho. No grité. No lloré. Dejé que el silencio se extendiera hasta volverse incómodo, hasta que Elena se movió en su silla y ajustó sus perlas. Ya veo. Las escaleras están bastante empinadas últimamente. Bajé la cabeza, la imagen perfecta de la vejez derrotada. Por dentro, contaba los segundos. Memorizar la curva arrogante de los labios de Elena y la manera en que Mateo no podía sostener mi mirada por más de un parpadeo. Creían ser los arquitectos de este momento. Pensaban que las paredes alrededor de ellos pertenecían al nombre que llevaban, un nombre que creían que solo estaba tomando prestado hasta que se acabara mi tiempo. Empezaremos a empacar tus cosas el lunes. Solo lo esencial, por supuesto. Los muebles pesados realmente no encajan con la estética del nuevo lugar. Elena sonrió entonces, un destello de dientes blancos. Era la sonrisa de un depredador que ya había probado el cobre de la sangre. Enderecé la espalda, mi columna encajando en su lugar. El temblor en mi mano desapareció. No volví a tomar la servilleta. Caminé hacia la credenza, donde una bandeja de plata sostenía el correo de la tarde, principalmente revistas brillantes y facturas que no debía ver. Debajo, un sobregrueso color crema. Lo había interceptado del mensajero 3 horas antes. He estado pensando en tu madre, Elena. Tienes razón. No nos parecemos. Ella vivió esperando que tu padre la mantuviera. Yo pasé mi vida asegurándome de que nadie tuviera el poder de quitarme lo que construí. Mateo frunció el ceño, su copa de vino detenida a medio camino de sus labios. ¿De qué hablas? No le respondí directamente. Abrí el sobre y saqué el documento. El papel era pesado, la tinta oscura y autoritaria. Lo puse sobre la mesa, justo en medio de la sopa derramada. El caldo comenzó a manchar la esquina del documento legal, tornándose amarillo translúcido. La escritura de esta casa nunca estuvo solo a nombre de tu padre, Mateo. Era un buen hombre, pero un soñador. Hizo inversiones que nos habrían enterrado a los dos antes de que tuvieras 10 años.
Elena rió, un sonido agudo y cortante. La casa está en el fideicomiso familiar, Carmen. Hemos visto los papeles. Mateo es el albacea. Me incliné hacia adelante, colocando las palmas sobre la mesa. La madera se sentía sólida bajo mi toque, una extensión de mis propios huesos. Él es el albacea del fideicomiso secundario, el que tu padre creó con los restos. Pero esta casa, esta tierra, los 3 locales del centro que financian tu estilo de vida, Elena, nunca fueron parte de eso. Pertenecen a una sociedad anónima privada establecida en 1994. Deslicé el papel hacia Mateo. Él dejó su vino. Sus manos, usualmente tan firmes, temblaban al tomar la página. Leyó el primer párrafo, sus ojos yendo de un lado a otro. Luego lo leyó de nuevo. El color desapareció de su rostro, dejándolo gris como ceniza húmeda. Mamá, ¿qué es esto? Dice que la sociedad anónima es la única dueña. Que el contrato de arrendamiento. El contrato de arrendamiento de esta residencia fue un gesto de cortesía. Una transferencia interna de $0 entre la corporación y los residentes familiares. Estaba condicionado a la preservación de la armonía familiar y al cuidado digno del accionista principal. Volteé a Elena. Su sonrisa había desaparecido. La boca ligeramente abierta, una diminuta gota de vino manchando su labio inferior. ¿Quién es el accionista principal? La voz de Elena había perdido filo. Ahora era delgada, frágil. Saqué unos pequeños anteojos con borde dorado del bolsillo y me los puse en la nariz. No los necesitaba para leer los nombres, pero quería el teatro. El accionista principal es una entidad llamada Mariposa Real. Es una empresa discreta, muy silenciosa. Y a partir de las 4 de esta tarde, Mariposa Real ha terminado el contrato de arrendamiento de esta propiedad por incumplimiento de la cláusula de armonía. Saqué otro conjunto de papeles del sobre, los avisos formales de desalojo, redactados por un despacho de abogados que cobraba más por hora de lo que Elena gastaba en sus bolsos. Tienen 30 días para desocupar. Los locales también serán liquidados o transferidos a un nuevo grupo de administración. Los ingresos que estabas recibiendo, Mateo, cesarán a fin de mes. Esto es una broma. No pueden hacer esto. Soy tu hijo. Mateo se levantó tan rápido que su silla cayó hacia atrás. Sonó como un disparo. Me miró, de verdad, y vi el terror de un hombre que se da cuenta de que el suelo en el que estaba parado era en realidad una trampilla. Eres mi hijo. Y durante 30 años te he visto convertirte en un hombre que permite que su esposa trate a su madre como una mancha en la alfombra. Te vi firmar los papeles para ese lugar tranquilo en el valle, sin siquiera mirarme a los ojos. Di la vuelta alrededor de la mesa, mis pasos silenciosos sobre la alfombra. Me detuve detrás de Elena. No se movió. Parecía una estatua tallada del rencor. ¿Querías hablar de mi suegra, Elena? Era una mujer de hierro. Me enseñó que el silencio no es sumisión. Es un mirador. Te he observado durante 5 años. He visto cómo sangras nuestras cuentas hasta dejarlas secas por las apariencias. He visto cómo hablas al personal cuando crees que estoy dormida. Me incliné, el aliento frío rozando su oído. Eres una invitada aquí. Y tu invitación ha sido revocada. Carmen, por favor. Podemos hablar de esto. Elena no lo decía en serio. Solo estaba estresada. Mateo extendió la mano, temblando, esta vez de verdad. Me hice a un lado, evitando su toque. El amor que le tenía se sentía como un fruto marchito, amargo y seco. Pasé décadas cultivándolo, pero ellos habían envenenado la tierra. El tiempo de hablar terminó cuando me entregaste ese folleto, Mateo. No querías una madre. Querías una línea en un documento que pudieras eliminar. Recogí el sobre restante y lo metí bajo mi brazo. La habitación se sentía más grande ahora, como si el aire finalmente se hubiera limpiado de su arrogancia. ¿A dónde irás? Eres una mujer vieja. No puedes vivir sola en esta casa gigante. Elena encontró su voz, aunque era aguda y desesperada. No estaré sola. Ya me puse en contacto con una sociedad histórica. Esta casa se convertirá en un museo de arquitectura regional. La he dotado con los fondos de los locales comerciales. Tendré un pequeño apartamento en la casa de carruajes, ese que te negaste a dejar usar al jardinero porque arruinaba la vista. Me dirigí hacia la puerta y luego me detuve. Miré de nuevo la mesa, la sopa derramada, la silla volcada, los restos de una familia que había olvidado sus cimientos. Los mudanceros llegarán el 1 del mes. Te sugiero que busques un lugar que se acomode a tu estética. Quizá algo en el valle. Me han dicho que ahí es muy tranquilo. Salí del comedor.
Mis pantuflas producían un sonido suave y rítmico sobre la madera. Swiss, tap. Swiss, tap. Era el sonido de una mujer reclamando sus propios pasillos. Subí las escaleras, esas escaleras de caoba, empinadas y hermosas, un paso a la vez. Mis rodillas dolían, un latido sordo de realidad, pero mi corazón se sentía más ligero que en una década. Al llegar al descanso, miré hacia el vestíbulo. La lámpara de araña colgaba como un racimo de estrellas congeladas. Abajo escuché los sonidos apagados de una discusión que comenzaba. La voz de Elena subiendo en un tono frenético, el murmullo bajo y derrotado de Mateo. Los sonidos de un imperio que se desmoronaba. Entré a mi habitación y cerré la puerta. El clic de la cerradura fue un punto final a una frase muy larga y dolorosa. Me acerqué a la ventana y miré el jardín. La luna era una moneda de plata lanzada a un cielo oscuro. Metí la mano en mi joyero y saqué una pequeña llave empañada. No pertenecía a una caja fuerte ni a un cofre. Era la llave del portón trasero, el que llevaba al viejo camino, el que solía recorrer cuando era solo una niña con nada más que una mente aguda y una voluntad feroz. Yo era doña Carmen. Sí, la viuda de Javier, pero también la arquitecta de mi propia supervivencia. Ellos lo habían olvidado. Habían visto el cabello gris y el andar lento, y asumieron que el cerebro debajo se había vuelto cera blanda. Me senté en mi sillón, el terciopelo fresco contra mi piel. No encendí las luces. No las necesitaba. Conocía cada sombra de esta habitación y, por primera vez en años, ninguna le pertenecía a nadie más que a mí. La mañana traería abogados, lágrimas y el feo negocio del desalojo. Habría llamadas de primos indignados y el frenético rascar de un hijo tratando de volver a un corazón que él mismo había quemado. Pero esa noche solo había viento entre los eucaliptos y el profundo, hermoso peso de mi propio poder. Dormí más profundo que nunca, arrullada por la casa que finalmente, verdaderamente, conocía a su dueña. Cuando el sol se alzó sobre el horizonte, pintando las paredes en tonos morados y dorados, desperté sin la pesadez habitual en mis miembros. Me vestí con cuidado, eligiendo una blusa de seda del color de una nube tormentosa. No bajé a desayunar. No necesitaba revisar si la mesa había sido retirada. Escuché la puerta principal cerrarse de golpe. Luego, el rugido del coche de Mateo al arrancar por el camino de grava. Se habían ido por el día, probablemente a la oficina de un abogado, buscando un resquicio legal que no existía. Yo había pasado 20 años tejiendo esta red. No se desharía por una mañana de búsquedas desesperadas. Fui a la cocina. La ayuda aún no había llegado. Me preparé una taza de café, aroma fuerte y reconfortante. Me senté en el pequeño desayunador, ese que a Elena le disgustaba porque era demasiado rústico. Un suave golpe vino de la puerta trasera. Era Lucía, la mujer que había limpiado esta casa por 20 años, aquella a la que Elena amenazaba con despedir cada 2 semanas por el crimen de verse cansada. Buenos días, doña Carmen. Los ojos de Lucía estaban cautelosos. Había escuchado los gritos la noche anterior. Buenos días, Lucía. Deja tu bolso. Hoy no limpiaremos. Lucía se detuvo, la mano en la correa de su morral. Todo está bien, señora. Todo finalmente está en su lugar. Quiero que te vayas a casa. Toma la semana libre. Pagada, por supuesto. Cuando regreses, habrá menos gente de la que preocuparse. Y tu salario se duplicará. Me ayudarás a transformar la casa en cuidado de la fundación. El rostro de Lucía pasó por un caleidoscopio de emociones, confusión, sorpresa y, finalmente, una cálida sonrisa que se fue extendiendo lentamente. No hizo preguntas. Conocía mejor que nadie el clima de esta casa. Gracias, señora. De verdad. Se fue con un paso ligero que no había visto en años. La observé irse, y luego volví a mi café. El silencio de la casa era distinto ahora. No era el silencio de una tumba. Era el silencio de una biblioteca, llena de historias esperando a ser contadas. Pensé en los locales. Pensé en las familias que manejaban las panaderías y farmacias en esos edificios. Se habían preocupado por los incrementos de renta que Elena había estado impulsando. Saqué mi computadora de la credenza, otra cosa que creían que no sabía usar. Envié un solo correo a mi administrador de propiedades. Congelar todos los aumentos de renta. Revertir al calendario de 2018. Nos mudamos a un modelo de estabilidad comunitaria. La respuesta llegó en minutos. Confirmado, doña Carmen. Sentí un oleaje de algo feroz y brillante. Esta era la fuerza que la madre de Elena no tenía. Esta era la gracia que ellos no podían entender.
No se trataba del oro en mis muñecas o del nombre en el portón. Se trataba de la habilidad de moldear el mundo a mi alrededor, de proteger lo que importaba y de podar lo que intentaba asfixiar la vida del jardín. Al mediodía, la casa se sentía vibrante. Pasé la tarde recorriendo las habitaciones, decidiendo qué piezas de arte se quedarían para el museo y cuáles se venderían para financiar la clínica local. Me encontré con una fotografía de Mateo de niño, sonriendo con un hueco de dientes, sosteniendo un barco de madera que le había comprado. Toqué el vidrio. El niño de la foto había desaparecido, reemplazado por un hombre que había cambiado su alma por un sentido de derecho. Ya no sentí ira. Sentí una lástima fría y distante. Le habían dado todas las ventajas, y había elegido el camino de menor resistencia, guiado por una mujer que veía a las personas como peldaños de una escalera. A las 4, sonó el timbre. Sabía que no era Mateo, él tenía llave. Abrí la puerta y encontré a un mensajero con un montón de documentos. «Firme aquí, por favor». Era la respuesta de su abogado. Un patético intento de orden judicial, alegando que yo no estaba en mi sano juicio. Leí la carta y sonreí. Estaban jugando su única carta restante, la defensa de anciana senil. Saqué de mi bolsillo una tarjeta de presentación, la del jefe de psiquiatría geriátrica del hospital universitario. Había pasado 3 días allí el mes pasado, sometiéndome a todas las pruebas imaginables, específicamente para anticipar este movimiento. Dígale a su despacho que espere una contrademanda por difamación, junto con los resultados médicos certificados que he adjuntado a mi expediente. El mensajero parpadeó, tomó la tabla con la firma y se retiró. Al caer la tarde, la puerta principal se abrió de nuevo. Entraron Mateo y Elena. Se veían exhaustos. El cabello de Elena comenzaba a encresparse y la corbata de Mateo estaba floja. Me vieron de pie en el vestíbulo, la luz del candelabro reflejándose en mis gafas. «Mamá, seamos razonables. Solo queríamos cuidarte. El valle es un lugar hermoso. Podemos romper esos papeles y olvidar esto». Mateo trató de sonar tranquilizador, como quien habla a un animal asustado. «No soy una niña, Mateo. Y ciertamente no soy tu paciente». Elena dio un paso adelante, el rostro contorsionado. «¿Crees que ganaste? Estarás sola en este mausoleo. Nadie te visitará. ¿Has destruido a tu familia por qué? ¿Un poco de orgullo?» La miré, y por primera vez, no sentí nada. Ni dolor, ni resentimiento. Solo la fría claridad de una tarea terminada. Ya estaba sola, Elena. Estuve sola cada vez que me burlaste en mi propia mesa. Estuve sola cada vez que mi hijo te vio hacerlo y no dijo nada. Prefiero estar sola con mi dignidad que rodeada de buitres esperando a que deje de respirar. Señalé hacia las escaleras. Empiecen a empacar. Contraté una empresa de seguridad para supervisar la mudanza el primero. Ellos se asegurarán de que solo se lleven lo que les pertenece. Elena se lanzó hacia adelante, la mano levantada como para golpear, pero Mateo la detuvo. Me miró, y en ese momento, la última chispa del niño con el barco de madera desapareció. Vio que yo era inamovible. Vio que la mujer que pensó que podía descartar era el mismo cimiento sobre el que había estado parado. «Vamos, Elena». Se acabó. La llevó hacia las escaleras. Pasaron junto a mí, y no giré la cabeza. No necesitaba ver su derrota para sentir mi victoria. Salí a la veranda. El aire estaba fresco, con olor a jazmín nocturno y a sal del mar lejano. Me apoyé en la baranda, mirando la finca que había salvado, el legado que había reclamado. No era la mujer que fue la madre de Elena. Era algo completamente distinto. Era una mujer que había aprendido que el mayor poder no está en lo que posees, sino en el valor de despojar todo lo que no es verdadero. Respiré profundo, llenando mis pulmones de un aire cortante que sabía a vida. Las sombras de los árboles danzaban sobre el césped, y por primera vez en mucho tiempo, no me sentí un fantasma entre ellos. Era la dueña de la casa, la guardiana de la llama, y finalmente, gloriosamente, estaba en casa.